En esta ocasión tendremos oportunidad de trabajar el tema de arreglos en Java dentro de nuestro curso de programación orientado a objetos. Los arreglos los utilizamos como un mecanismo contenedor para almacenar información que deseamos acceder a través de su posición dentro de ese mismo contenedor al que denominaremos arreglo. Es decir, tenemos un contenedor y dentro de ese contenedor tendremos varios o diferentes espacios y dentro de esos espacios ubicaremos nuestros valores y accederemos a través de la posición casillero, por ejemplo, pudiéramos llamarle, dentro del cual se encuentra nuestro valor. Por ejemplo, en el casillero 2 encontraríamos el valor 86. Por ejemplo, podríamos pensar en almacenar 5 datos numéricos para registrar calificaciones. Si pensáramos en usar diferentes variables para almacenar esa información, usaríamos dato 1 igual a 100, dato 2 igual a 76, dato 3 igual a 86, dato 4 igual a 90, dato 5 igual a 77. En arreglos, usaríamos un solo nombre de variable y solo indicaríamos la posición en la que está ubicado el dato. Así, dato en la posición 0 tendría el valor de 100, dato en la posición 1 tendría 76, dato en la posición 2 86, dato en la posición 3 90 y dato en la posición 4 77. Es importante notar que hemos empezado en la posición 0, dado que generalmente los arreglos los utilizamos desde la posición 0 en adelante. ¿Y cuál es la ventaja de ello? Bien, supongamos que tenemos que calcular la suma de esos 5 datos. En el primer caso tendríamos que recurrir a realizar la suma accediendo a los valores de todas las variables. Por ejemplo, dato 1 más dato 2 más dato 3 más dato 4 más dato 5, más, etc. En el segundo caso, podemos utilizar una sentencia de repetición para iterar y a través de los datos. Por ejemplo, utilizando el ciclo de repetición for, iniciamos en 0, for i igual a 0, mientras que i sea menor que 5, avanzando de una en una, haríamos suma igual a lo que tenga el valor de suma anteriormente más el dato i, acumulando de esta manera cada uno de los datos dentro del contenedor suma o el acumulador. Es importante apreciar que necesitamos inicializar en 0 la suma para poderla utilizar en la primera vez que entra el ciclo. Y vemos nosotros de esta manera que en suma se van acumulando los valores cada vez que avanzamos dentro del ciclo. Así, suma al principio tiene 0. En ese 0 se sumará con el primer valor del dato en la posición 0. Se guardará en suma y recorreremos el arreglo. La siguiente vez sería en la posición 1, tendremos otro valor que adicionaremos a la posición 0 y así sucesivamente. La ventaja se aprecia fácilmente, sobre todo cuando aumenta la cantidad de estos datos en la operación. ¿Qué pasaría si tengo que sumar 20 datos, 100 datos o 1000 datos? De esta manera podríamos incluso hablar de 8000, 10000 datos. Y cada vez que lo necesitamos recurrimos solamente al arreglo. Bien, en conclusión, podríamos decir, los arreglos son objetos en los que podemos guardar información en espacios contiguos a los que accedemos como si fueran múltiples variables, tomando en cuenta su tamaño o su capacidad. Es importante tomar en cuenta que las variables guardadas deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de tipo numérico, byte, int, float, double o long, de tamaño 10, solo podrá almacenar 10 números diferentes, no otras variables como caracteres o string. Existen dos tipos de arreglos, los unidimensionales y los multidimensionales. Generalmente son dos dimensiones y se les denomina matrices. Bien, centraremos en un ejemplo para ver cómo utilizamos los arreglos. En NetBeans hemos definido un nuevo proyecto al que llamamos ejemplo arreglos. En la función main vamos a definir el tipo de dato. Se va a llamar, mi variable es arreglo de enteros, ar enteros. Y abrimos corchete, cerramos corchete y le decimos es igual de tipo integer
es igual a new integer. Estoy instanciando el objeto. Y estamos hablando de que le estamos definiendo una dimensión, un tamaño. Inicializamos los arreglos, cada uno de ellos en su posición. Arreglo de enteros en la posición 0 es igual a determinado valor y así hasta el elemento 4. Bien, nos faltaría implementar la parte del acceso o la suma. Vamos a acceder a esos datos. Entonces lo que haremos a través de un ciclo donde vamos a iterar. Decimos for integer i desde la posición inicial 0, mientras que i sea menor que 5 y más. En el ciclo haremos suma es igual a suma que tendría el valor original más el valor en la posición arreglo de enteros en la posición que le compete, es decir, la opción i. Como suma no está declarada, vamos a declararla integer suma y incluso la definimos o la inicializamos con un valor 0. Nos faltaría imprimir el valor suma y aquí le vamos a concatenar con el valor de suma para desplegar nuestros valores. Terminamos la función main. La función main y la clase. Entonces podremos ejecutar nuestro programa y nos da el valor de la suma. Si quisiéramos calcular el promedio, pudiéramos indicar nosotros que el promedio integer, o podríamos hablar de un promedio de tipo flotante, o double en este caso, double promedio sería igual al valor de la suma entre el número de valores, entre 5. Y de la misma manera podríamos nosotros incluir, vamos a copiar este valor, el código anterior, para indicar el promedio. Promedio es igual a promedio. Entonces hemos utilizado los arreglos y el resultado de esa suma en el cálculo del promedio. ¿Sí? Promedio de 85 suena razonable. Muy bien, de esta manera hemos utilizado los arreglos en una aplicación. Los arreglos no solamente son con datos primitivos. Más adelante podremos ver que también los utilizamos en forma extensiva dentro de lo que son los arreglos compuestos. Un objeto puede tener dentro de él un tipo de dato definido como un arreglo de otros objetos. Veremos realmente el uso importante de los objetos dentro de la programación orientada a objetos.